Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de introducción a la electrónica. Se preguntarán ustedes qué es la electrónica. Nos dicen que es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los circuitos y sus componentes que permiten modificar la corriente eléctrica. En estas modificaciones tenemos, por ejemplo, la amplificación, ¿no?, que va a aumentar la intensidad o la disminución de su intensidad. También tenemos otra modificación que sería la de rectificar, que va a obligar a los electrones que circulen en un solo sentido, y de filtrarla, ¿no?, dejando paso solo los electrones con cierta velocidad. Corriente eléctrica. Ya anteriormente habíamos hablado de este tema, pero es necesario volver a repetir para nosotros conocer un poco más la electrónica. Sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Los electrones sabemos que lleva cargas negativas, ¿no? El sentido de la corriente, por convenio se ha fijado que su sentido es contrario al flujo de electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que los electrones circulan siempre hacia el polo positivo, ánodo, el ánodo, ¿no?, el lado positivo de la pila, por lo que la corriente circula en un sentido contrario, desde el polo positivo hacia el polo negativo. Nosotros en la figura vamos a poder ver el sentido de la corriente, ¿no?, cómo está circulando la corriente eléctrica en un circuito. Hablaremos ahora de la cantidad de carga. La cantidad de carga es la carga total que circula a través de un circuito eléctrico. En el sistema internacional se dice que la carga tiene como valor de 6,24 por 10 a la 18 electrones. Esto tiene el nombre de columbios, ¿no?, ya que la carga de un electrón es muy pequeña. Podemos ver en la figura, por ejemplo, cómo pasan las cargas, ¿no?, a través de un circuito eléctrico. Intensidad de corriente, otro tema que estamos volviendo a repetir, es la cantidad de carga transportada por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto de carga, cuántos electrones van a pasar en un determinado tiempo? La intensidad de corriente se mide con un instrumento llamado amperímetro o con un polímetro, ¿no? Ustedes habrán visto, ya deben haber conocido este tipo de instrumentos de medida. Incluso creo que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ahí en la fórmula que la intensidad va a ser igual a la cantidad de carga sobre tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. O sea, la unidad de corriente se va a medir en amperios, que se puede definir como la intensidad de corriente que transporta un columbio en un segundo. Un amperio va a ser igual a un columbio sobre un segundo. Ahora hablaremos de voltaje o diferencia de potencial, ¿no?, o en otro caso tensión. Nos dicen que el voltaje es el trabajo que hay que realizar para transportar una carga positiva entre dos puntos. ¿Qué nos quiere decir? Para nosotros poder mover la carga de un material, o sea, los electrones de un material, tenemos que tener voltaje en dos puntos, ¿no?, en positivo y negativo, por ejemplo, de una batería. Nos dicen que su unidad de medida en el sistema internacional es el voltio, y este se mide con un voltímetro. Por ejemplo, teniendo ahí la fórmula, dice que el voltaje va a ser igual a trabajo sobre cantidad de carga. Resistencia y la ley de Ohm. Sabemos que la resistencia es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Para definirla se emplea la ley de Ohm. Esta ley permite relacionar la intensidad, el voltaje y la resistencia en un punto del circuito. A continuación veremos las expresiones, ¿no? Por ejemplo, intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia.
O también podemos decir que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad, ¿no? La resistencia eléctrica se mide con el ohmímetro, ¿no? O vamos a tener un multitester que nos va a poder leer la lectura. Podemos decir que un ohmio va a ser igual a un voltio sobre un amperio. A continuación veremos las magnitudes eléctricas. Por ejemplo, las magnitudes serán intensidad, voltaje y resistencia, y su definición correspondiente de cada magnitud y la unidad de medida, ¿no?